El otro día recibí una consulta de una mujer que me decía que la verdad que le gustaban mucho mis videos, que me había empezado a seguir y que le parecía interesante todo este tema de las inversiones y del ahorro, pero que para ella era un mundo extremadamente desconocido y que le daba mucho miedo también meterse en esto, porque es cierto que lamentablemente hay muchos estafadores, incluso empresas que se dedican pura y exclusivamente a estafar a la gente. Entonces el tema de meter plata en internet, de tenerlo, no tenerlo en billete, no tenerlo en la mano, le generaba mucha ansiedad y le generaba justamente ese desconocimiento, le generaba desconfianza. Entonces decidí hacer este video un poquito para sacarles ese miedo, para saber que es mucho más sencillo de lo que por ahí uno se imagina. Cuando uno no conoce absolutamente nada sobre inversiones y sobre brokers y acciones y todo este mundo, le parece que es algo para un contador, para un administrador de empresa. Me parece que es algo que está muy fuera del alcance, pero justamente un poco mi objetivo, el propósito de todo esto que yo estoy haciendo es para demostrarle a la gente y para mostrarle a la gente que es muy sencillo hacerlo y que simplemente se necesita un poco de disciplina, no tanto conocimiento. A ver, usted me va a decir, entonces, ¿para qué, por ejemplo, yo vendo mentorías uno a uno para hacer la asesoría de una finanza personal, trazar un plan, ver cómo van a llegar a los objetivos? Entonces va a decir, si es tan sencillo, ¿por qué vendes una asesoría? Lo cual es un pensamiento totalmente lógico. El tema es que yo vendo asesoría por ahí para los que son un poquito más ambiciosos, que quieren llegar a un objetivo que está muy lejanos a los que están hoy en día. Por ejemplo, que me digan, no sé, mira, a mí me gustaría tener un emprendimiento y dedicarme a comprar casas el día de mañana y poder comprar y vender departamentos, y el capital que tienen hoy en día es muy bajo. Bueno, entonces cuando esa brecha es muy grande, ahí sí hace falta ser muy meticuloso con los conocimientos y con las distintas herramientas que pueden utilizar para llegar a ese objetivo. Ahora, si lo que me dicen es, che, yo lo que quiero es poder llegar bien a fin de mes y me gustaría mucho poder llegar a este objetivo que tampoco es del otro mundo, no sé, me gustaría dentro de 20 años poder pagarle a mi hijo sus estudios, o me gustaría dentro de 30 años poder comprarme mi casa propia. O sea, cuando los objetivos te dan tiempo y no son extremadamente ambiciosos, es más la disciplina que hace falta que el conocimiento en finanzas, ¿bien? Que los conceptos teóricos o las distintas herramientas que pueden utilizar, que tienen que conocer. Entonces, de esa forma se hace mucho más sencillo y lo pueden hacer ustedes mismos. Simplemente se tendrían que hacer una cuenta en un broker, o incluso en muchos casos lo pueden hacer con su mismo home banking. Si tienen, no sé, el Banco Galicia, el Banco Santander, el BBU, cualquier banco de estos internacionales, por lo general tienen opciones de inversiones y es muy sencillo hacerlo. El tema es la disciplina. Sí les voy a recomendar, más que la mentoría, que como les decía es un poco más para un top que necesita ir muy lejos, sí le puedo recomendar mucho el ebook, que le voy a dejar acá abajo en la descripción el link para que vean de qué se trata y cómo comprarlo, que lo pueden comprar en cualquier moneda, independientemente del país donde se encuentran. Pero ¿por qué se lo voy a recomendar? Porque ese ebook es justamente un resumen de cómo sacarse el miedo a empezar a invertir, conocer lo más básico de las herramientas y las herramientas más básicas de inversión, y habla un poco también de la mentalidad, de cómo pensar el dinero y cómo empezar a reprogramar un poco nuestra mente para no tener tanto miedo a la hora de decir, bueno, voy a empezar a invertir. Y pensar en el hecho de que no tenemos que sentir que nos sobra la plata para empezar a invertir, sino que tiene que ser una disciplina de decir, bueno, al principio va a ser un esfuerzo y voy a sacar muy poquito, pero voy a sacar un poquito de lo que estoy ganando para empezar primero a hacer un fondo de emergencia, después para empezar a ahorrar, después para empezar a invertir. Y eso a largo plazo va a hacer que tengamos una diferencia, que vamos a poder llegar a alcanzar esos objetivos que tanto nos estaremos buscando o tanto estamos queriendo, y lo terminamos posponiendo, y cuando nos damos cuenta pasan los años y no estamos logrando esos objetivos. Para eso yo le voy a dar un ejemplo muy concreto. Hay un índice que se llama S&P 500. Es un índice que en realidad se mueve
cómo se moverían el promedio de las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos. Imagínense las 500 empresas más valiosas. Coca-Cola, Meta, Tesla, Apple, Microsoft, bueno, hay 500, o sea, son muchas. Esas 500 empresas incluso tienen que pasar numerosas auditorías que lo hacen estudios internacionales y que justamente dicen, bueno, estas 500 empresas son este año. El año que viene lo vuelven a hacer y dicen, no, ahora salió esta empresa, entra esta otra. O sea, está siempre actualizado que son las 500 empresas más valiosas de los Estados Unidos. O sea, nos da mucha seguridad porque evidentemente Estados Unidos es uno de los mercados que mejor está funcionando a nivel mundial y dentro de ese mejor mercado son las 500 mejores empresas. O sea, es muy poco probable que vaya mal a las 500. Bien, o sea, se le puede ir mal a una, pero a las otras 499 seguramente le va a ir bien. Entonces es un índice que si miramos para atrás tiene muy buenos rendimientos. Para darle un ejemplo, en los últimos 10 años rindió un 12,58% anual. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo todos los meses ahorro $50, no más que eso, que para algunos casos va a ser una locura. $50 puede ser mucho porque depende mucho del país donde se encuentran y obviamente de los ingresos que tengan. Pero si tienen la posibilidad de ahorrar $50, por ejemplo, y empezaron hace 10 años atrás y todos los meses invierten $50 en este S&P 500, que como les digo es este índice. Después les voy a explicar cómo se puede invertir en ese índice, es extremadamente fácil, por eso les estoy dando este ejemplo. Pero si todos los meses van poniendo esos $50 en Argentina son 50.000 pesos, en Chile son 48.000 pesos chilenos, o estamos hablando de 2.000 pesos uruguayos, $50 en Ecuador, 46 euros si estás en España. Obviamente lo podés trasladar a tu moneda. Si estás en México son 850 pesos mexicanos, todo aproximado, ¿no? Que no es tanto, por ahí es decir, bueno, en vez de llevar a lavar el auto cada semana, lo lavo yo y me ahorro esa plata y eso lo invierto. O en vez de salir a comer 2 veces, porque mucho más no voy a poder salir con 50 euros, o 3 veces, bueno, esas 3 veces me las ahorro y las invierto en este índice. O sea, formas hay, posibilidades hay que buscarle la vuelta y si no son $50 serán 20, pero bueno, le quiero dar el ejemplo de $50 para que vean. Si todos los meses vamos invirtiendo esos $50, quiere decir que al cabo de 10 años, estamos hablando de 120 meses, ya pusimos $6.000. En 10 años pusimos $6.000, o sea, piensen 10 años para atrás, poniendo 50 meses todos los meses, hubiesen podido poner $6.000 ya. ¿Ven? Que por ahí hoy dicen $6.000 es una locura, no podría tener $6.000 en la mano en este momento, y si vas tiempo para atrás, o sea, 10 años no es tanto tiempo, pasa rápido. Entonces hubiesen juntado esos $6.000, y si esos $6.000, o sea, esos $50 todos los meses lo hubiesen invertido en el S&P 500, hoy tendrían $10.726. O sea, porque acuérdense que tenía un interés anual del 12,56. O sea, ustedes, primero, por esa disciplina de todos los meses poner $50, llegaron a poner $6.000 y encima de eso, al haberlo invertido y no solamente guardado, obtuvieron $11.726. Fíjense lo que podían lograr en 10 años nada más. Estamos hablando de 10 años, $50, o sea, es poco monto en poco tiempo, porque no es tanto 10 años, y tendrían hoy $11.000 acá para disponer para lo que necesiten. Y estamos hablando de 10 años. Si eso lo hacen en 20 años, por ejemplo, imagínense que a los 25 dijeron, bueno, voy a empezar a ahorrar $50 todos los meses. Y esperan hasta los 45. Cuando tengan 45 años, llegaron a juntar $37.388. Ahí el interés es un poquito menor, es 11 como y pico, que es lo que rindió en los últimos 20 años el S&P 500. O sea, están con casi $40.000 en la mesa solamente por ese aporte de $50 que hicieron todos los meses. A lo que voy es que no hay que decir, bueno, voy a invertir un 60% de mi sueldo para poder llegar a hacer una diferencia dentro de tantos años. Los $40.000 ya es una plantita.
Y si hablamos de poner $100 en vez de 50 y podemos duplicar ese valor, imagínense que estamos hablando ya de que ya tenemos la plata para comprar un departamento en 20 años. Entonces, no es tan loco, no es tan difícil, no es que hay que estar viendo las distintas acciones de muchas empresas y los bonos de Estados Unidos y comprar también una empresa brasilera y comprar otra de Argentina, no. Simplemente con comprar un ETF que se llama, que es el que se mueve como este índice del S&P 500, simplemente con poner en el mismo lugar todos los meses, hubiesen podido lograr eso en los últimos 10 o 20 años. Entonces, no se crean que es extremadamente difícil, respondiendo a la pregunta que me había hecho esta señora. No se crean que es algo que tienen que saber. No, o sea, aprenden una sola vez cómo invertir en el S&P 500 y eso lo repiten todos los meses durante muchísimos años y ya tienen esta diferencia. Bien, entonces no se enrosquen demasiado y fíjense que es extremadamente fácil en realidad, no es tan difícil. Y lo van a hacer por medio de un broker o un home banking que si quiebra el día de mañana, si ese broker desaparece o ese banco desaparece, que probabilidad es muy poca, pero ponele que desaparezca, no importa, porque el ETF va a ser de ustedes y es como que si ese broker se quiebra, directamente abren en otro broker y ustedes recuperan lo que ya tenían comprado. Porque eso no depende del broker. El broker es simplemente un intermediario por donde ustedes hacen esa compra. Pero no quiere decir que la plata la va a tener ese broker. ¿Me explico? O sea, no es peligroso. Los riesgos son muy bajos. La rentabilidad no es la locura. O sea, estamos hablando de 10% anual en dólares. O sea, es un lindo rendimiento y con un riesgo bajo. Pero ojo también con que venga alguien y le diga, no, este tiene un rendimiento del 40% en dólares, sin riesgo. Bueno, esas cosas ya tienen que olfatearlas y decir, acá hay algo raro, esto no puede ser cierto. Entonces traten de buscar y de seguir a gente seria que no les prometa la gran rentabilidad o hacerse ricos en poco tiempo, porque ahí es donde entramos en peligro. Simplemente traten de ustedes entender en qué inversión van a hacerlo. O sea, si dicen, bueno, listo, ahora voy a invertir en este ETF que me está recomendando Martino, que se llama S&P 500. Bueno, entiéndanlo ustedes, lean de qué se trata, cuáles son las 500 empresas, leanlas las empresas, cómo se movió en los últimos 5 años, cómo se movió en los últimos 10. Yo no les puedo prometer cómo se puede mover dentro de 10 años, pero sí podemos ver la historia y ver cómo se estuvo moviendo y de esa forma tratar de disminuir el riesgo de que no pase lo que nosotros queremos. Así que este videito era para eso, para explicarles que no tienen que tener tanto miedo, que es mucho más sencillo de lo que ustedes piensan, que simplemente hay que poner mano a la obra. Lo más difícil es abrir la cuenta en el broker, porque esa es una idea y es muy parecido a abrir una cuenta en un Facebook. Le van a pedir sus datos, sus mails, una foto seguro para que sea seguro de que ustedes son una persona física y tienen la cuenta abierta. Y después aprender a cómo comprar con sus pesos o sus bolívar o la moneda que sea sus dólares, cómo comprar ese ETF. Listo. Una vez que lo hicieron, el primer mes lo repiten todos los meses y ahí ya van a tener la diferencia. Recuerden de descargar el libro, el ebook, está en $15, o sea, estamos hablando de que si va a ser una inversión, bueno, la primera inversión que sea estos $15, para que entiendan un poquito cuáles son las distintas alternativas, qué quiere decir riesgo, qué quiere decir rendimiento, el plazo fijo, ¿sirve el plazo fijo, no sirve el plazo fijo? ¿Cuál es el rendimiento comparado con las acciones? ¿Qué son los ETFs? ¿Qué es el S&P 500 que lo nombro ahí? Las monedas digitales, los Bitcoin, ¿realmente están buenas, no están buenas? ¿Son inversión? ¿Es especulación? Bueno, todo eso está en este ebook que es relativamente rápido de leer, o sea, yo creo que en 4 o 5 horitas lo pueden terminar de leer. Es algo que van a ver que la idea era transmitir los conceptos de una forma bien sencilla. Y una vez que lo hagan, ahí sí ponen mano a la obra. Incluso me pueden escribir, no tengo ningún problema de ayudarlo y de ver cuáles son los brokers que tienen en su país que pueden utilizar y ningún problema. Consejos les puedo dar un montón. Y no se duerman, arranquen ya, porque mientras antes arranquen, más grande va a ser la diferencia que van a hacer el día de mañana.
Y ustedes se están dando cuenta, pero ¿cuántos años tenés vos hoy? ¿Cuánto tenés? ¿30? ¿40? ¿20? Si tenés 20, está en un excelente momento para arrancar. Si tenés 30, pregúntate ya, che, hace 10 años yo tenía la posibilidad de poner $50 todos los meses. Pregúntatelo, pero bien seria o bien serio. Si tenés 40, ni hablar. Hace 10 años ya tenías 30 años, ya lo podías hacer. Por ahí solo o sola, o por ahí con tu pareja, entre los dos, de alguna forma. Pero es muy poquito lo que tienen que hacer. En un post que puse en Instagram, les dije el tema de la regla del 10%, que era, o sea, que está estudiado que todas las personas pueden vivir con el 90% de lo que ingresa. Se pueden acomodar, así como cuando ganamos mucho más, los gastos también saben dispararse. Bueno, si de repente el 100% decimos tenemos que vivir con el 90%, todos se pueden ajustar, todos. Por más poco que estés ganando, te podés ajustar ese 10%. Y ese 10%, primero, como siempre les digo, hacer un fondo de emergencia bien líquido. ¿Qué quiere decir líquido? Un dinero que lo puedan tener en el instante, que justamente por eso se llama un fondo de emergencia, que pasa algo médico, algo que, o se quedaron sin trabajo, bueno, tienen de dónde sacar eso. Primero hacen ese fondo de emergencia, para juntar por lo menos 6 meses de lo que necesitan para vivir. Y después de eso, empiecen a invertir ese 10% y le va a traer muchos réditos a largo plazo. Espero que se animen, yo los animo desde mi punto, les ofrezco mi ayuda para lo que necesitan. No dejen de suscribirse, como siempre les digo, porque van a tener un montón de videos como estos que los van a animar a cambiar su finanza, porque es lo principal si quieren tener cualquier tipo de éxito, no solamente éxito financiero. Si quieren ser exitosos profesionalmente o personalmente, las finanzas son muy importantes. Así como siempre les digo, la salud es lo primero, porque si no tienen salud, cualquier otro éxito no lo van a poder disfrutar. La finanza es prácticamente lo segundo. Sí, tener una mentalidad que les ayude a lograr esos éxitos y a disfrutarlos. Pero la finanza y el dinero les va a hacer falta el día de mañana para poder disfrutar del éxito. Así que pongan mano a la obra y dentro de 10 años me cuentan cómo les va.